Apropiación cultural. En Perú se comenzó a decir y difundir la noticia de que el Día de Muertos nació y es originario de Perú. La comida tiene que ver mucho porque todo lo que le gustaba a nuestros seres queridos. Celebran el Día de los Muertos visitando los cementerios hasta antes del mediodía. Porque así es como luce un altar de Día de Muertos en los... Pero también en Perú se celebra el Día de Muertos al estilo mexicano. Comienzan a decir que el Día de Muertos nació en Perú, mientras que evidentemente los mexicanos defendemos que el Día de Muertos, como se celebra en México, nació y se originó precisamente en nuestro país. Desde mucho antes de la llegada de los colonos, por esta parte del continente ya teníamos una tradición de culto a nuestros ancestros en estas fechas. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, nosotros sabemos que México tiene una riqueza cultural impresionante, vacancísima. Tiene un montón de cosas que la verdad son muy reconocidas a nivel internacional, ya podemos decir a nivel mundial, ¿no? Creo que la mayoría sabe que dentro de las maravillas del mundo hay una mexicana. También tiene muchos patrimonios inmateriales de la humanidad y muchos otros logros conseguidos a lo largo de la historia y cosas que son muy características de México, entre esas la que ustedes están viendo en pantalla, el Día de Muertos, la Guelaguetza. Pero creo yo que el Día de Muertos es una de las cosas más emblemáticas y no sé si tal vez decir que es lo más impresionante o uno de los aportes más grandes que México le ha dado al mundo. Creo que la tradición más conocida de México es el Día de Muertos. Sí, el ver la imagen de una Catrina, de un Catrín, de algún charro, de alguna escaramuza, creo que ya son imágenes visibles de México, de esa riqueza cultural que muestra el mundo. Pero lo increíble es que ha existido gente, que hay gente incluso hasta el día de hoy, no es algo lejano, algo de la historia, que han intentado adueñarse y apropiarse de cosas que son meramente mexicanas. Y en esta ocasión, en el video de Mr. Crack, vamos nosotros a ver en donde él nos va a decir qué países o qué lugares han intentado adueñarse de cosas que son de México. Es increíble, ¿verdad? Que la gente piense hacer eso, que no sean originales y que les guste ser simplemente plagiadores o copiones de otra cosa, sobre todo que se lo quieran adjudicar como si ellos fueran los pioneros en esto. Pero bueno, al César lo que es del César, la gente sabe qué es lo que México ha aportado y vamos a ver, como dije la vez pasada, quiénes son estos países que intentan adueñarse. Algunos, no voy a poner un título sensacionalista arriba porque algunos dicen que yo tengo algo en contra de cierto país que trata de copiar las cosas de México. Ustedes ya saben qué país es, pero ojalá y no salga este por en medio, porque si no me va a tocar poner aunque sea una banderita ahí para que ustedes sepan quién es. Ya no por cosa mía, sino porque el video lo está diciendo. Sin más que decir, vamos para allá. Apropiación cultural. Hace días pasó lo que es el Día de Muertos justamente, y aquí pudimos ver una de las más grandes celebraciones alrededor de todo el mundo en México. Sin embargo, en Perú se comenzó a decir y difundir la noticia de que el Día de Muertos nació y es originario de Perú. Véanse, eso ya no es cosa mía. Yo no estoy inventando. A mí siempre me están que me dejen en los comentarios uno que otro comentario. Sí, que tú tienes algo en contra de Perú. No, señores, no soy yo. Es la misma gente de ahí que no sé qué es que le pasa y que quieren andarse apropiando de cosas que no son de ellos. Pero bueno, exageración, vamos a ver. La comida tiene que ver mucho porque todo lo que le gustaba a nuestros seres queridos. Celebran el Día de los Muertos visitando los cementerios hasta antes del mediodía. Porque así es como luce un altar de Día de Muertos en los Andes. De hecho, apropiación cultural se le denomina a las Bueno, señores, acá en Ecuador también hacen el Día de Muertos, pero nosotros no utilizamos ni el cempasúchil, ni tampoco tenemos las calaveritas o las ponemos así de esa forma. No, o sea, no se hacen altares como se hacen allá. Sí se adorna un poco lo que es la tumba, el lugar en donde se encuentre, ya sea el nicho o donde se haga, pero al nivel de México es imposible. Entonces acá en Ecuador nosotros decíamos, oh, el Día de Muertos es de Ecuador y nosotros que no. Aquí en Ecuador jamás he escuchado a una sola persona que diga eso. Sin embargo, pues bueno, ahí está, vamos a seguir viendo. Tradiciones o rasgos característicos de una región, pueblo o país que son tan exitosas que logran traspasar fronteras y conquistar pueblos enteros a tal grado del gusto y cariño por quienes lo adoptan que llegan a creer que ellos fueron los creadores originales. Un ejemplo de ello sería la Navidad, que no es una tradición mexicana ni estadounidense y tampoco alemana, sino que es una tradición de miles de años de antigüedad que se remonta a los dioses paganos de Roma. México tiene una celebración igual de importante que esta, tomando una fuerza y relevancia tan grande que de continuar con ese empuje, difusión y aceptación de las masas, no solamente en México sino de todo el mundo, llegará a ser en próximas décadas una tradición tan poderosa como la Navidad
festividad que atraviesa fronteras y cruce océanos, y estamos hablando del Día de Muertos. Para comenzar, debemos conocer el origen de esta celebración, porque al igual que Navidad, los orígenes son mucho más antiguos de lo que pensamos, y estos se remontan a algunas culturas precolombinas como la mexica, la maya o la purépecha. Esto evidentemente antes de la llegada de los europeos. Desde ese entonces ya se hacían rituales y celebraciones dedicadas a la muerte y memoria de seres queridos. En el caso de los mexicas, por ejemplo, no celebraban un día, sino que estas festividades duraban varias semanas, en las cuales realizaban ofrendas de comida, bebida y objetos personales, algo muy similar a las ofrendas actuales. Más tarde, a la llegada de los españoles queriendo erradicar estas costumbres nativas y no lográndolo, esto solamente derivó en la fusión de estas creencias nativas con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos del catolicismo, celebrada el 1 y 2 de noviembre. Pero tal y como conocemos actualmente el Día de Muertos, es de origen mexicano, es decir, no es español porque en España no se celebra así, pero tampoco es completamente precolombino porque tampoco se celebraba exactamente así. Es decir, esta mezcla combinó lo mejor de cada mundo, dando como resultado el sincretismo y creencias precolombinas que le dan ese toque místico y de espiritualidad a la festividad, adicionándole los rezos por las almas, la visita a los cementerios, no olvidando la flor de cempasúchil de origen prehispánico, dando como resultado una celebración con un profundo significado como ninguna en todo el mundo. De hecho, lo que debes de saber es que esta celebración se remonta a la época post-revolucionaria de México. En ese entonces se buscaba crear un sentimiento nacionalista que evitara las disoluciones y peleas entre bandos y darle al país un sentimiento patriota que uniera a todo el país. Y es ahí donde entra en escenario José Vasconcelos, pues desde el año de 1920 como secretario de Educación impulsó la valoración tanto de orígenes y tradiciones indígenas como por el orgullo de ser mestizos con herencia española, lo cual derivó en el término de raza cósmica, es decir, lo mejor de ambos mundos. Desde entonces se usó la maquinaria del Estado y medios de difusión para impulsar ese patriotismo y sentimiento nacionalista y por ende en la difusión y normalización del Día de Muertos en México. El cielo no es azul, Sin embargo, algo que no me dejarán mentir es que ¿qué le gusta más a un mexicano que presumir su país, presumir su cultura? Claro. Eso evidentemente nos encanta cuando llega algún extranjero. ¿Y qué tradición y qué festividad más grande hay en México que el Día de Muertos? Para mí, Where are you from? Austria. Totally different to Europe, because people are more connected to each other. El día de hoy venimos al desfile de Catrinas en Ciudad de México. Sin embargo, ¿qué pasaría que con toda esa difusión, con toda esa diversificación de cultura que tenemos, ahora incluso hay algunas empresas que quieren apropiarse de estas tradiciones? ¿Sabían que Disney quería apropiarse de una tradición mexicana? Mientras Disney trabajaba en su película Coco, intentaron registrar la frase Día de Muertos como marca en Estados Unidos. Sin embargo, no siempre la industria del entretenimiento ha tratado de apropiarse, sino que en algunas ocasiones nos han dado algunas ideas, y estamos hablando por ejemplo del desfile internacional del Día de Muertos, el cual debes de saber que no es de origen mexicano, sino de origen de una película, y estamos hablando de la película 007 Spectre. Y esto evidentemente cuando llega a la pantalla grande hace que las personas de otros países que la ven se impresionen, viajen al país. Sin embargo, cuando llegan se dan cuenta que ese desfile no existe. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, al ver esta necesidad que vienen los extranjeros, vienen las personas y no encuentran este desfile internacional, lo que hacen es que lo crean, y actualmente este desfile es uno de los más grandes de América. En México se celebra el desfile de Día de Muertos gracias a James Bond. Y es que no podemos dejar pasar por alto que justamente toda esta difusión ha traído consigo que muchos países ahora también lo comiencen a celebrar a la mexicana. Y es así como podemos ver que justamente algunos países, incluso de Sudamérica, como por ejemplo Perú, están comenzando a celebrar el Día de Muertos a la mexicana. Pero también en Perú se celebra el Día de Muertos al estilo mexicano. Aunque como ya te comenté anteriormente, hay una disyuntiva y hay una polémica en redes sociales porque algunas personas, no todo el país, comienzan a decir que el Día de Muertos nació en Perú, mientras que evidentemente los mexicanos defendemos que el Día de Muertos como se celebra en México nació y se originó precisamente en nuestro país. Desde mucho antes de la llegada de los colonos, por esta parte del continente ya teníamos una tradición de culto a nuestros ancestros en estas fechas. Y es que aquí no venimos a pelear. Día de Muertos como lo celebramos y conocemos en México, es verdad que aquí nació. También es verdad que nuestros antepasados recordaban a sus muertos, pero también es verdad que en las tierras incas las culturas de ese
ese entonces en el actual Perú tenían la celebración del Aya Marcay Quilla, que significa levantar a los muertos, donde sacaban a sus momias y las paseaban por la ciudad ofreciéndoles comidas y enseres, pero a la llegada de los europeos obviamente eso no les gustó, así que quemaron masivamente las momias y fusionaron su celebridad con la española, derivando en visitar a sus muertos al cementerio. Quizás es por eso que podemos encontrar hasta día de hoy varias momias en Perú. Aya Marcay Quilla, que traducido del quechua significa cargar a los muertos, es una festividad que se realizaba en la época de los incas destinada a rendir homenaje a sus antepasados. Pero sí debemos aclarar que una cosa es el Día de Muertos como celebración y tradición mexicana y otra decir que el Día de Muertos lo inventaron en Perú. De hecho, esta tradición comienza a exportarse también a otros países como por ejemplo Francia. París, Francia celebra el Día de Muertos al estilo mexicano. Incluso Japón. Las calles de Harajuku en Tokio fueron escenario del tercer desfile de la Catrina en Tokio. España. Brasil. Eso es en Río de Janeiro, en Brasil, donde este fin de semana, por el Día de los Muertos, hay una fiesta muy mexicana. Entre muchos otros países del mundo donde hacen desfiles del Día de Muertos al estilo mexicano, lo que nos llena de orgullo al ver cómo parte de nuestro México es tan rico que logra conquistar los corazones de personas alrededor de todo el planeta. Aunque debo aclarar algo, y es que México no es el único país que recuerda o celebra a sus muertos, pues al parecer la idea de recordarlos y dedicarles una festividad es una tradición tan antigua como el mismo ser humano, claro, ya que hay decenas de países donde celebran a sus muertos, todo esto a su propio estilo y bajo sus propias creencias antiguas, como es el caso del Halloween en Irlanda o Inglaterra, el Qingming en China, el Obon de Japón, la tradición de volar papalotes o cometas de Guatemala, representando el vuelo de las almas heredado por la cultura maya, el Seduski en Polonia, el Maslenitsa en Rusia, o sin ir más lejos, la fiesta del Valle del Antiguo Egipto, donde hacían una procesión con barcas llenas de platos, frutos y vino dedicada a los muertos, por lo que la muerte y el ser humano han estado ligados a lo largo de la historia de la humanidad, pero a pesar de eso, ningún país celebra el Día de Muertos como México, porque como México no hay dos. Guau, señores, chuta, justo sale anuncio, señores. La verdad es que a mí me encanta esto, pero también me impresiona mucho, señores, me impresiona mucho de que se hayan querido apropiar los gringos de una tradición mexicana, ya hayan querido patentar como el Día de Muertos, pero no, pues está mal, ¿no? Porque después van a decir, no, cualquiera que utilice el Día de Muertos está copiando el Estados Unidos porque ellos lo tienen patentado, y no es así. Tiene razón lo que dice Mr. Crack. En el caso del Día de Muertos, las cosas características de lo del cempasúchil, la forma en que ellos hacen el altar, la Catrina, el Catrín, lo que representa, el mole también que hacen, el Hanal Pixan, creo que en una ocasión lo vi también, lo que representa cuántos días antes están haciendo, de qué forma, qué simboliza, cómo ellos vienen para acá, qué tipo de frutas le ponen, le colocan la foto y demás. Creo que eso es una 100% mexicano, eso viene de tiempos antiguos, muy antiguos, y es verdad que en otros países, en otros lugares, otras civilizaciones también hacían algún rito, algún culto, algún festejo, alguna celebración o algún lamento que lo hacían por las personas que habían fallecido, tenían su forma. Lo turro es cuando ya tú quieres decir que el desfile es de Perú, que la forma en que hacen el altar es de Perú, que empezó en Perú. Ahí es donde está lo malo, que no es correcto eso. Entonces que cada lugar, claro que cada lugar, porque si nosotros no podemos decir justamente México fue el primer país del mundo que hizo lo de la celebración del Día de Muertos, no, México fue en su forma, en cómo lo hace. El problema es que como lo de México es tan vistoso, es tan bonito, es tan llamativo, es una cosa impresionante, entonces hay países que se quieren adueñar de esa forma de México, de esas características que tiene la celebración del Día de Muertos en México. Es más, aquí en Ecuador, yo lo he dicho en innumerables ocasiones, en Ecuador, por ejemplo, cuando llega el Día de los Muertos, la gente no se pone contenta, la gente no hace fiesta, la gente no hace caravana, la gente no hace procesión, nada de eso. La gente se pone triste, van con las velitas, prenden las velitas y demás. Pero la gente no lo toma como con felicidad. Oh, vamos a festejar un año que ya falleció. No, la gente va a la tumba a llorar, se siente triste, se acuerda de la persona. Uno que otro cuenta un chiste, tratan de mira qué bonito, y me acuerdo que este de aquí era tremendo y todo. O sea, se hace eso sí, pero no es como en México. En México es una fiesta, festejan haciendo un desfile. Acá no hacen un desfile, entonces es diferente. Ya cuando la gente intenta hacer cosas así, se apropian. Acá creo que en Ecuador pues tenemos una identidad en donde la gente tiene una forma
forma de ser y no copia, pero sí hay otros países como nuestro vecino que sí en ciertas ocasiones busca copiar. Ahora, habrán cosas de Perú que serán de ellos, que será su forma de ser, pero como se riega en redes sociales muchas cosas, pues la gente cree que todos los peruanos copian. No, hay peruanos que de pronto ni siquiera saben el mapa dónde queda México, y hay mexicanos que ni siquiera saben dónde queda Perú, ni saben quiénes son los peruanos, ni saben en qué parte del mundo, no lo conocen. Entonces eso es muy normal, pero en redes sociales sí han circulado videos de eso. Sí me impresiona, y estoy seguro que van a haber comentarios aquí abajo de peruanos diciendo que ellos no buscan apropiarse, que eso es falso, que eso es mentira, no sé qué, que no sé cuánto, pero yo ya conozco que siempre todo lo que hace Perú dicen que es mentira y siempre le adjudican a uno y no reconocen que los que salen en los videos son peruanos y lo que estén diciendo son peruanos. Pero bueno, señores, la verdad es que a mí me encanta mucho que lo de México sea tan conocido y tan relevante a nivel mundial, que no haya forma de desmentir que es en México en donde se originó esta tradición tan bonita. Como lo dije, de que sí hayan días de más. Es más, les cuento, aquí en Ecuador no se llama precisamente el Día de los Muertos, sino acá se le dicen el Día de los Difuntos. Algunos otros le suelen decir Día de los Fieles Difuntos, así le llaman, no le dicen específicamente el Día de Muertos. Dentro del calendario dice Día de Muertos, sí, porque es algo mundial, le dice así, pero aquí en Ecuador es el Día de los Difuntos y algunos le dicen Días de los Fieles Difuntos. Les cuento, aquí en Ecuador hay muchísimas personas. Yo voy a los lugares en donde a veces cuando llega esta fecha uno va y uno no encuentra una calavera, uno no encuentra una rosa, uno no encuentra nada de eso, simplemente velas de diferentes colores, de diferentes tipos, y la gente se viste de negro. Es lo único que hay en mi país. Pero si en otros países intentan adueñarse, están perdiendo el tiempo, porque todos ya tenemos claro que esta tradición de este estilo es mexicana. Déjenme su opinión en la parte de abajo. ¿Ustedes sabían que habían países que intentaban adueñarse de las cosas de México? Voy a estar leyendo lo que ustedes coloquen en la parte de abajo. Es más, también me gustaría preguntarles, ¿quisieran que sigamos viendo el video? Hay más en donde se intentan apropiar del mariachi, de la gastronomía, de las quinceañeras, de apropiación de algunos productos, incluso hasta del tequila y del mezcal, de las artesanías, de las playas mexicanas, del oro y de la plata. Y bueno, hay un montón de cosas, señores, que la gente intentaba apropiarse o adueñarse de cosas de México, pero no lo ha logrado, porque como dijo Mr. Crack, como México no hay dos. No tengo nada más que decir. Gracias por el apoyo. No olviden dejar un me gusta, un comentario y suscribirse. Es importante, que si no, YouTube no les va a recomendar nuestros próximos videos. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.